Buenos días, tardes, perdón. Mucho gusto, soy Gabriel Rodríguez, soy cirujano colombiano formado en la Universidad del Rosario y les traigo este artículo titulado Un hallazgo endoscópico peroperatorio de Hill 2, ¿cuándo explorar? Entonces, una hernia hiatal se define como un defecto crural en el diafragma. Como sabemos, pues la obesidad es una enfermedad que viene aumentando en cuanto a su incidencia. Aproximadamente el 30% de los pacientes en el mundo pueden tener algún tipo de obesidad, y en estos pacientes se ha encontrado una incidencia de hernia hiatal incluso hasta del 40%. ¿Cómo se diagnostica la hernia hiatal? Pues la forma ideal es mediante endoscopia, y existe una clasificación para determinar pues qué tan grande es esta hernia hiatal, que es la clasificación de Hill, donde encontramos pues 4 grados distintos. El grado 1, que sería pues un hiato intacto, un hiato normal. El grado 3 y 4, que ya serían hiatos patológicos. Sin embargo, tenemos esta zona gris del Hill 2, que está descrita como una disrupción parcial del hiato, sin embargo, pues no se describe como algo netamente patológico. Entonces nos encontramos con el problema de tener este hallazgo y no saber si necesariamente esto representa una hernia hiatal o no. Entonces, ¿cuál fue el objetivo de nuestro estudio? Determinar si estos pacientes con un hallazgo de Hill 2 tienen o no tienen hernia hiatal, y en caso de tenerla, cuáles son los factores que podrían llegar a predecir la presencia de una hernia hiatal en estos pacientes. Como les mencioné, pues son pacientes que van a ser llevados a alguna intervención bariátrica. Pues fue un estudio de corte transversal con un componente analítico. Todos estos pacientes pues fueron clasificados como Hill 2 en el hallazgo endoscópico. ¿Y cuáles fueron nuestros criterios de exclusión? Principalmente pacientes que ya tuvieran antecedente de una intervención hiatal, que pues fueran a ser llevados a una cirugía revisional, o pacientes que no tuvieran endoscopia o una historia clínica incompleta que no nos pudiera permitir tomar los datos completos de esta población. En cuanto a la parte estadística y el análisis, principalmente en cuanto al componente analítico, quiero mencionar que las características, los factores cualitativos los describimos y los calculamos, o su asociación la calculamos a partir de un cálculo de un chi cuadrado, y en caso de pues la relación entre estos factores cualitativos, pues logramos calcular un odds ratio para determinar qué tan asociados están. Entonces fueron 193 pacientes, todos con un hallazgo de Hill 2 endoscópico. El promedio del índice de masa corporal, como les mencioné, pues eran pacientes que se iban a llevar alguna intervención bariátrica, era de 41.9 en cuanto a su índice de masa corporal, siendo la manga gástrica pues el procedimiento quirúrgico más frecuentemente realizado en un 60%. Importante, el último cuadrito que tenemos acá, en cuanto a sus características sociodemográficas, el 13% de los pacientes ya tenían algún síntoma de reflujo gastroesofágico, mientras que el 87% de estos pacientes no lo referían. Entonces, cuando operamos a estos pacientes, ¿tenían o no tenían hernia hiatal? El 44% de los pacientes, casi la mitad, sí presentaban algún tipo de defecto crural en el diafragma, y por ende pues se documentó una hernia hiatal. Y al momento de hacer la asociación en cuanto a los posibles factores que me podrían predecir la presencia de hernia hiatal, encontramos que el reflujo gastroesofágico tenía un chi cuadrado de 6.689 con una P que hablaba pues de que sí había una relevancia estadística, o que era estadísticamente significativo este hallazgo, y que el reflujo gastroesofágico tenía un OR de 3.125, estadísticamente significativo por su intervalo de confianza en el 95% para hernia hiatal, de tal modo que con estos datos podemos decir que existe una relación estadísticamente significativa entre la presencia de hernia hiatal y reflujo gastroesofágico en los pacientes que se clasifican como Hill 2 preoperatoriamente,
que la probabilidad de encontrar una hernia hiatal en pacientes con reflujo gastroesofágico que se clasificaron como HIL2 pues está aumentada por un OR de 3.125 estadísticamente significativo, y a partir de estos hallazgos nosotros sugerimos que todo paciente que vaya a ser llevado a una intervención bariátrica con un hallazgo endoscópico de HIL2 preoperatoriamente pues se le explore el hiato para determinar si existe o no una hernia hiatal pues en esta población. Muchas gracias. Gracias.